días, mi nombre es Santiago Gallán Zuluaga, soy estudiante de la Tecnología en Sistemas Electromecánicos en la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy voy a hablar sobre vectores, correspondiente a la asignatura de Física Mecánica con la profe Linda Guerrero. Bien, en física, ¿qué es un vector? Un vector en física es un ente matemático como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio tridimensional. El vector tiene tres segmentos: módulo, dirección y sentido. Los vectores nos permiten representar magnitudes físicas vectoriales como las mencionadas anteriormente. Bien. En matemáticas, ¿qué se define un vector? Un vector se define como el elemento de un espacio vectorial. Esa noción es más abstracta y para muchos espacios vectoriales no es posible. Decimos que no es posible representar los vectores mediante el módulo o la dirección. En particular, los espacios de una dimensión sin producto escalar no son representables en ese modo. Los vectores en un espacio euclídeo se pueden representar geométricamente como segmentos de recta en un plano bidimensional. Bien. O también lo podemos hacer en un espacio tridimensional. Las magnitudes físicas como la velocidad con la que se desplaza un móvil, que no queda definida tan solo por su módulo o lo que marca el velocímetro, en el caso pues de un automóvil, una motocicleta, esto nos indica hacia dónde se dirige. La fuerza que actúa sobre el objeto es un efecto que depende de su magnitud o módulo, y la dirección en la que actúa también, es decir, el desplazamiento. Pues en este caso es necesario definir el punto inicial y el punto final de dicho movimiento. Bien, voy a hablar un poco de las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales o físicas, tales como la masa, como la presión, como el volumen, la energía, la temperatura, entre otras, quedan completamente definidas por el número o las unidades utilizadas en su medida como tal. Aparecen otras tales como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, etc. Pero no quedan completamente definidas. Dando como un dato numérico, si no se llevan asociadas a una dirección, estas últimas magnitudes son llamadas vectoriales en una contraposición a las primeras llamadas escalares. Bien, las magnitudes vectoriales quedan representadas por un ente matemático. Eso recibe el nombre de vector. Es un espacio euclidiano, como lo mencioné anteriormente, de no más de 3 dimensiones. Un vector se representa por un segmento orientado. Queda pues con una característica formada como su longitud o módulo, siempre positivo por definición, obviamente. Y bien, su dirección, la cual es representada mediante la suma de los componentes vectoriales, otorgándoles paralelas a los ejes o coordenadas. Pueden ser estas polares, que determinan el ángulo que forma el vector en los ejes positivos de las coordenadas. Esto representa un segmento orientado con una dirección, dibujando de forma similar una flecha. Su longitud se representa el módulo del vector. La recta indica una dirección y la punta de la flecha indica su sentido. Siempre hay que hacer la puntica de la flecha para indicar hacia dónde nos está orientando este vector. Bien, por último hablamos de la clasificación de los vectores.
Según los criterios que se utilizan para determinar una igualdad o equipolencia de dos vectores, pueden distinguirse de distintos tipos entre los mismos. Primero, los vectores libres. Esos vectores no están aplicados en ningún punto en particular. Segundo, vectores deslizantes. Su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de su recta en su misma acción. Tercero, los vectores fijos o ligados. Estos están aplicados básicamente en un punto en particular. También podemos hablar de los vectores unitarios o vectores de módulo unidad. Los vectores concurrentes o angulares. Estos vectores cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto también se les suele llamar angulares. ¿Por qué? Porque forman un ángulo entre ellas, entre ambas líneas. También tenemos los vectores opuestos. Estos vectores son de igual magnitud y dirección, pero son los sentidos contrarios. Esta dirección nos indica básicamente el sentido. En la punta de la flecha ambos nos dicen a qué lado va uno y a qué lado va el otro. Tenemos vectores colineales. Estos vectores colineales son vectores que comparten la misma recta en su misma acción. Tenemos los vectores paralelos. Sobre un cuerpo rígido actúan dos o más fuerzas cuyas líneas de acción son paralelas, dos líneas en un mismo sentido. Los vectores coplanarios. Estos vectores cuyas rectas son coplanarias están situados en el mismo plano. También tenemos los componentes de un vector. Podemos decir que un vector en el espacio euclídeo tridimensional se puede expresar como una combinación lineal de tres vectores unitarios o versores que son perpendiculares entre sí. Estos construyen una base vectorial. En coordenadas cartesianas, los vectores unitarios se representan por una I, una J, una K minúscula. Estos son paralelos a los ejes de las coordenadas X, Y y Z. Son positivos los componentes de dicho vector en una base vectorial predeterminada. Estos pueden escribirse entre paréntesis o separados por comas. En conclusión, los vectores pueden ser aplicados a lo largo de nuestra vida cotidiana. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el espacio. Buen día para todos.